Buenas tardes, amigos de la seguridad minera. Nos encontramos en esta última jornada de seguridad del mes de junio. Mi nombre es Fernando Borja, soy gerente del Instituto de Seguridad Minera y me acompaña. Buenas tardes, mi nombre es Félix Ramos, jefe de operaciones del Instituto de Seguridad Minera. Bienvenidos. Muy bien, el día de hoy tenemos cuatro interesantísimos temas, Fiori. El primero está relacionado con lo que se llama la última barrera en la seguridad y es la importancia del uso de EPPs en el trabajo, que va a estar a cargo de Miguel Verástegui de AOM Suministros Industriales SAC. Sí, y el tema referido a nuestro contexto actual de pandemia, la percepción del riesgo en el contexto COVID-19. ¿Por qué no cumplimos con las recomendaciones de seguridad? Va a estar dirigido por José Manuel Infante Salinas. El tercer tema que tenemos es uno que fue presentado en el concurso de buenas prácticas, de mejores prácticas de seguridad. El tema es sistemas de detección de locomotoras y control de semáforos en mina. Va a estar a cargo del ingeniero Edwin Cruz García, jefe de seguridad y salud ocupacional de Nexa Resource, El Porvenir SAC. Y el componente de factor psicológico. El tema va a ser el moving, un riesgo psicosocial que afecta el rendimiento, por la especialista Marilú Guerrero Jayo. Muy bien. ¿Qué tenemos, Sí. control? ¿Tenemos un mensaje o tenemos ya el primer tema, Fiori? Empezamos, creo, con el primer tema, ¿correcto? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Empecemos por el primer tema. Nuestro expositor es Miguel Verástegui Guaycochea. El tema, importancia del uso de los EPPs en el trabajo. Él es jefe de soporte técnico de la División de Equipos de Protección Personal y Key Account Manager de AOM, Suministros Industriales SAC. Él tiene 15 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, dirigido al uso adecuado de los equipos de protección personal, EPPs, y mapeo de áreas críticas en el sector minero e industrial. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Miguel. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Como les decía, mi nombre es Miguel Verástegui, representante de la empresa AOM Suministros. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que a la vez también un tema que no se toma muy en cuenta, ¿no? Justamente hablabas sobre las barreras de control. En este caso, la importancia del uso de EPP en el trabajo, ¿sí? ¿Qué significa un EPP o qué es un EPP? ¿Sí? Sus siglas mismas dicen equipo de protección personal o también llamado EPI, equipo de protección individual. Hay que entender que los EPPs, si bien es cierto, son la última barrera y en este caso, en esta charla vamos a ver más o menos una jerarquía de control del cual debemos tomar en cuenta. Los equipos hay que entender que no son infalibles. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen sus limitantes. Si bien es cierto, los equipos protegen al trabajador, pero también tienen algunas limitantes. Entendamos que los EPPs están fabricados bajo estándares de calidad, bajo normas de calidad también, que en muchos casos son internacionales y también con normas locales, pero que es importante tener en cuenta que cuando yo utilizo un equipo normado, me da la seguridad de que ese equipo va a funcionar cuando suceda un accidente. ¿Ok? Va a funcionar. Pero como les decía, un equipo no es 100% infalible. Puede fallar por diferentes circunstancias de factor humano, como cuál, el no hacerle mantenimiento al equipo, el que el equipo no sea un equipo normado, ¿ok? Y el mal uso del equipo, que tiene que ver mucho con el tema de la capacitación al personal. ¿Sí? Para este caso, vamos a definir qué es un EPP, ¿no? Es un dispositivo, material e indumentaria de uso personal. Ojo, recalco esta parte personal, que lo vamos a ver, destinado a cada trabajador para proteger de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar la salud y la seguridad de las personas, ¿ok? En el caso de los EPP son de uso personal y no son uso colectivo. Creo que voy a tocar este punto porque he visto en muchas empresas que muchos de los EPP se utilizan como EPPs colectivos, ¿no? ¿Cuál de ellos, y es el más común, son los arneses de seguridad, por decir, ¿sí? Se utiliza el arnés no como un equipo personal, sino un equipo comunitario, ¿no? Quiere decir que cuando el trabajador termina su jornada laboral, entrega el equipo y ese equipo no es el mismo que el trabajador va a recibir al día siguiente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
Porque una de las consecuencias de los accidentes es por la no verificación del equipo, no saber qué equipo es el que yo estoy utilizando. Por eso es importante que los equipos sean personales, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que tienen los EPPs? Aquí en este punto, importantísimo, las preguntas que siempre me hacen los clientes, ¿no? Me dicen, Miguel, quisiera que mi EPP tenga normativa OSHA, por decir, ¿no? O que tenga la normativa NIOSH o la normativa ANSI. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esos organismos internacionales que también se aplican acá, que son organismos, son muy importantes, que se manejan en Estados Unidos, pero le decía que se aplica acá porque sus estándares son muy altos, ¿sí? Tenemos OSHA, ANSI, NIOSH. Estos nombres con frecuencia lo vamos a escuchar en diferentes labores que se realizan, pero realmente, ¿qué significan? ¿Ok? OSHA es el cuerpo gubernamental que dicta leyes de seguridad. ¿Qué quiere decir? Es como el Ministerio de Trabajo en Estados Unidos. Dicta leyes y como tal, toda ley tiene que ser cumplida a rigor. Perfecto. ANSI, ¿qué es ANSI? Es un grupo de voluntarios que establecen normas para la fabricación, no hacen leyes. Y aquí quiero tocar este tema porque muchos de los clientes dicen, Miguel, quiero un equipo ANSI que tenga la certificación ANSI. Y ANSI, déjame decirle que no certifica. ANSI es como una comunidad de ingenieros, donde están fabricantes, donde han hecho mejoras cuando se refieren a lo que dice OSHA como ley. El incumplimiento de ANSI no está sujeto a ningún tipo de sanción, como sí lo es OSHA, porque es el Ministerio de Trabajo, ya sea pena privativa o ya sea pues con una sanción económica. Entonces, ANSI da estas directivas para las mejoras de los estándares de los equipos. Ejemplo, y nuevamente hablo sobre trabajos en altura. Un segundo, por favor. Ya. Ok, y nuevamente hablo sobre los equipos de trabajos en altura, ¿no? Los equipos de trabajo en altura, en OSHA, dice que la fuerza de transmisión al ser humano, al cuerpo, cuando hay una caída, debería ser 1800 libras, ¿ok? En este caso, ANSI lo mejora, y ANSI dice, no, yo creo que el estándar deberías decir 900 libras, solamente para tocar este tema. Entonces, ANSI ha mejorado los estándares que dice OSHA. El cumplimiento de la normativa ANSI, en este caso mejoró lo que dice OSHA, ¿sí? Luego tenemos NIOSH. Prácticamente NIOSH tiene que ver con el tema protección respiratoria, pero también certifica pruebas equipos de protección respiratoria y forma profesionales de la salud y la seguridad ocupacional. Para entender en qué grado de jerarquía están los EPPs, debemos entender lo que nos dice OSA 18001. OSA 18001 tiene una pirámide donde está la eliminación de los riesgos, está la sustitución, están los controles de ingeniería, señalización y advertencia de controles administrativos y como última barrera de control tiene a los EPPs. Esto es importante, por favor. Me ha pasado cuando voy a una empresa, me dice, Miguel, tengo este equipo que tiene 110 decibeles, por decir, ¿no? Y entendamos que a partir de 85 decibeles, ya un trabajador tiene que utilizar un sistema de protección auditiva, ¿ok? Porque ya es una recomendación de eso. Entonces, partamos por la eliminación. ¿Qué es la eliminación de un peligro? ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Orden y limpieza. Cuando yo genero un orden y limpieza en mi área de trabajo, estoy eliminando el peligro, ¿sí?, que podría causar un riesgo. Luego tenemos, imagínense que tenemos un buzón abierto, ¿sí? Elimino ese peligro y también elimino el riesgo. En el tema de minería, el desatado de rocas es eliminar el peligro, la caída de estas rocas y así eliminando el riesgo. En el tema de la sustitución,
es cuando yo cambio, por decir, tengo este equipo que genera más de 110 decibeles, ¿ok? Y lo sustituyo, lo cambio por un equipo más modernos, que de repente solamente genere 90 decibeles, ¿no? Entonces, en ese caso, es perfecto, ahí se está aplicando la sustitución. ¿Qué pasa si trabajamos con químicos? En el caso de los químicos, sustituir el químico de repente que tengo un químico corrosivo por en mi proceso utilizar un químico que no sea tan corrosivo o que no sea corrosivo en este caso, ¿no? Y bueno, igual manera en sustancias tóxicas. Controles de ingeniería, ¿sí? El control de ingeniería es, en este caso, por decir, colocar una guarda, colocar una baranda de protección, y en el caso de minería, extractores de aire, ¿verdad? En este punto, en control de ingeniería, genero un fluido de aire, ¿sí? Para que de repente en una voladura donde se utiliza ANFO, se genera NO2 y sustituyo ese aire mediante un proceso de ingeniería, ¿sí? Extractores de aire, ¿sí? Para que no cause daño al trabajador. Hasta este punto, eliminación, sustitución y control de ingeniería, también llamados barreras duras. Luego tenemos los controles administrativos y los EPPs, que también son controles blandos, le llamo. En los controles administrativos tenemos distintos tipos de documentación, por decir, procedimientos escritos para trabajo seguro, tenemos los estándares de seguridad ocupacional, permisos escritos de trabajo de alto riesgo, reglamentos. Y la última barrera, yo creo que una vez que se agota toda esta jerarquía de controles, debemos buscar el EPP adecuado, ¿sí? El EPP adecuado es importante para que el trabajador esté protegido y se sienta cómodo de utilizar ese equipo de protección personal. ¿Cómo se utiliza un EPP? Como le decía, son de uso personal, no se pueden transferir de un trabajador a otro, ¿sí? Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario. Todos no tenemos la misma fisionomía, el mismo tallaje, y como tal, los EPPs también hay tallajes en las manos, ¿verdad? El tamaño del promedio del trabajador es de 1,65 a 1,70. Entre ese rango existen personas delgadas, personas un poquito más gruesas, que también le cambia el tallaje de mano. En el caso de los guantes vienen desde talla 7, 8, 9 y hasta podría ser un talla 10 también, ¿sí? En el caso de los respiradores, que es muy común que diga, ingeniero, estoy utilizando un respirador, pero siento el producto, ¿no? Lo saboreo el producto. ¿Qué es lo que está pasando? No, el respirador no funciona. Y no es así. En este caso, el tallaje es importante. En respiradores también viene por talla, small, medium y large. Y eso tiene que ver mucho con la simetría del rostro. Hay formas como medir el tamaño del rostro y hay equipos especiales, por decir, en la protección respiratoria está un equipo especial que mide también el flujo, ingreso y salida del aire. Es toda una ingeniería también que se utiliza ahí. Después, debe mantenerse en buen estado de limpieza y funcionabilidad. La limpieza es importante no solamente por un tema de higiene, sino es un tema también de verificación. ¿Cómo podemos determinar que un EPP cumplió su tiempo de vida si no es precisamente con el usuario? El usuario es aquel que va a determinar si ese equipo ya cumplió su tiempo de vida. Obviamente hay una administración donde se tiene el recambio de los equipos, pero eso no tiene que hacer una ciencia absoluta. Eso puede variar y va a depender el trabajo que realicen, la temperatura al cual estén expuestos, va a variar por la exposición a la cantidad del contaminante también. Entonces hay muchas variables que tienen que tomarse en cuenta. El no saber utilizar un equipo también lo puede deteriorar el equipo. Entonces, hacerle una buena limpieza me va a determinar a mí si está o no está en buen estado. Nuevamente,
comento el tema de los equipos para trabajos en altura. Cuando el trabajador hace mantenimiento de su equipo, verifica las partes metálicas, verifica las costuras, verifica si ese equipo ha sido trabajado por alguien de repente que no tenía el conocimiento de que ese equipo, ese arnés, no se utilizaba para soldadura, por decir. La soldadura genera chispas y esas chispas pueden deteriorar al equipo. Entonces, por eso es importante la verificación. En el caso de verificar, por decir, las partes metálicas hay que enseñarles que la oxidación no es un determinante para desechar un equipo, sino cuando existe corrosión. Corrosión es cuando ya el equipo, la parte metálica, ya tiene un desgaste mucho mayor que una corrosión, ¿ok? Luego, la persona debe haber sido capacitada en el uso. Les decía, el utilizar un equipo no es cuestión de solamente darle, sino es capacitarlo. Cómo se hace el mantenimiento, cómo se utiliza, ¿ok? Es la forma correcta cómo utilizar un equipo, en qué circunstancias los equipos deben utilizarse, ¿sí? Debe elegirse también el equipo adecuado acorde a los riesgos que requieran protegerse. Acá el tema es importante. Toco el tema de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque es algo que nos atañe a todos en este momento, por decir. En protección respiratoria he visto muchos usuarios que utilizan una protección que no es justamente para el riesgo el cual se necesita. Por decir, en protección respiratoria se tiene que saber que existen dos tipos grandes de riesgos. Uno de ellos es el material particulado y otros son los riesgos moleculares. En el tema de riesgos particulados existe el polvo, la neblina, humos, y en los riesgos moleculares, gases y vapores. Entonces, cuando yo sé identificar cuáles son mis riesgos, voy a poder saber qué tipo de filtro cartucho voy a utilizar. Cuando utilizo un filtro, ese filtro es muy distinto al cartucho. En su composición interna tiene una fibra al cual va a atrapar este material particulado. En cambio, cuando yo utilizo un cartucho para gases y vapores, internamente lo que tiene es carbón. Sí, el carbón tiene una propiedad de absorción molecular que hace que encapsule a estas moléculas de estos gases o vapores, haciendo que el trabajador respire no aire puro, ojo, sino aire sin ese contaminante para el cual el cartucho nos va a proteger. Por eso, el uso de EPP es muy amplio. Quiero agradecer a ISEM por haberme invitado para poder participar en esta pequeña capacitación, pero yo quería pasarle un video en esta búsqueda de los equipos. En AOM hemos encontrado, hay un equipo ideal que se refiere a la protección manual. ¿Ok? Permítame, por favor, proyectar este video. Ahí les paso.
Bien, listo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y gracias por haberme invitado a participar en esta jornada de capacitación. Gracias. Gracias a ti, Miguel, por participar de estas jornadas de seguridad que tenemos durante todo el año. Gracias por el tema tan importante de equipos de protección personal, por el alcance y por cómo todos a partir de la pandemia hemos aprendido toda la necesidad del uso adecuado y todas las restricciones que se tienen para el mismo. Muchas gracias.